Hola a todos, yo soy Elena Vázquez y en este tutorial vamos a aprender a hacer un análisis de radiación utilizando Diva para Grasshopper. Empezamos con un archivo como se ve en pantalla, una geometría sencilla que tiene dos bloques y un techo, como una culata Yobay, y una base en la cual se apoya. Vamos a empezar por abrir el programa Grasshopper, que se hace escribiendo Grasshopper en la línea de comando del Rhino. Lo primero que podemos hacer entonces es ubicar las dos pantallas de los programas que vamos a estar utilizando, una al lado de otra, así como muestra en pantalla. Vamos a estar utilizando Diva para Grasshopper. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir la pestaña de Diva que está ahí arriba donde ven en pantalla. Y vamos a seleccionar el componente en el tab de simulación que dice Radiation Map o análisis de radiación. Ese es el componente que vamos a estar utilizando. Tiene varios inputs que podemos ver ahí y vamos a ir rellenando uno a uno los inputs. Ok, lo primero que podemos hacer entonces es empezar con el, el objeto en sí del cual queremos hacer análisis. O sea, cuáles son las superficies que queremos analizar, qué tanta radiación reciben al año, ¿ok? Entonces vamos a utilizar el componente que se llama grid, así como ven en pantalla. Pueden hacer doble clic en el canvas o pueden irse a la pestaña de setup y encontrar el mismo componente ahí. Ubicamos ese componente en el canvas y vemos que tiene dos inputs. Uno es la geometría en sí y otro es qué tan espaciado están las grillas de análisis. Entonces, para introducir la geometría vamos a utilizar ese componente que ven en pantalla. Se accede haciendo doble clic, escribiendo brep y vamos a decirle eh, set multiple breps o elegir varias geometrías. Me podemos ver ahí que seleccionando el componente vemos lo que está en verde es lo que está seleccionado. Luego vamos a conectar como un cable el componente VREP con esa entrada de geometría y vamos a hacer un panel para decirle al componente qué tan espaciado queremos que sea nuestra grilla. Entonces vamos a usar este componente que se llama panel y haciendo doble clic podemos editar el contenido de ese panel. ¿Okay? También conectamos así como de izquierda a derecha ahí el cable. ¿Okay? Podemos cambiar y decir, ok, hacer una grilla un poco más densa, 0,3 como ven en pantalla. Eso es lo que vamos a conectar con el input de grilla del componente de análisis, ¿ok? Y vamos a poner un switch de prendido y apagado que vamos a conectar con la opción de run, que significa hacer análisis. Vamos a dejar en falso eso ahí porque todavía no queremos que corra el análisis. También tenemos que definir los objetos que no son superficie de análisis, o sea, es decir, tenemos que decirle cuáles son todos los objetos que tiene la escena. En primer lugar, podemos establecer, por ejemplo, el plano de base, que no vamos a hacer un análisis sobre el estado, sobre el plano de base, pero sí debemos incorporarlo como elemento de la escena. Vamos a utilizar un componente que se llama SceneObject, que nos va a permitir definir la materialidad de todos los componentes. Así que conectamos ahí en la geometría y abajo hay una flechita donde podemos elegir qué tipo de material estamos hablando. ¿Ok? Hay opciones varias. Vamos a elegir la que dice outside ground, que significa superficie de tierra afuera. ¿Ok? Vamos a utilizar asimismo otro mismo de esos, de SceneObject, para definir la materialidad de nuestros volúmenes, que es de análisis. ¿Ok? Entonces vamos a conectar otro cable de ahí para definir esa geometría y decir, ok, todas esas geometrías van a ser fachada genérica, superficies exteriores genéricas. Esos dos vamos a conectar ahí donde estoy marcando y vamos a utilizar un componente que se llama merge para conectar esos dos componentes. Nada más para eso. Entonces también ahí conectamos ese componente con los objetos de la escena, ¿ok? Y vemos qué más nos pide. Ahí tenemos la localización. Vamos a cambiar eso a Asunción, Paraguay. Yo tengo esa opción de localización porque coloqué mi archivo de EPW de Asunción en la carpeta del programa, que suele estar en el disco C, en la carpeta Diva,
y en la carpeta que se llama Weather Data. Entonces ahí colocamos nuestro archivo de clima para poder utilizarlo en el programa. Entonces, como les decía, ahí tenemos la opción de asunción, ahí ven. Y la calidad del análisis podemos dejar en bajo, ¿ok? En low. Ya estamos listos para hacer nuestro análisis, así que hacemos doble clic con el switch de prendido y apagado. Ok, ahí empieza a hacer el análisis. Podemos ver los detalles ahí. Dice Asunción Paraguay, análisis de radiación, que el periodo de análisis es anual, ahí como ven. Ujú. Y está calculando cada uno de la incidencia del sol en cada uno de los componentes de esa grilla que vemos en pantalla. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Siempre el programa nos va a generar un archivo Excel donde tiene los resultados. Ahí pueden ver dónde está ubicado ese archivo. También nos va a decir qué tanta energía recibe una superficie anualmente. Eso que son los datos que ven ahí en la segunda ventana. Pero lo que más nos interesa a nosotros es ver cómo visualmente cuáles son las superficies que reciben más sol durante un año. Entonces vamos a colocar un componente ahí que se llama Grid Viewer, que nos va a poder previsualizar la grilla en diferentes colores para poder entender mejor el resultado de este análisis. Vamos a seleccionar todo eso y vamos a hacer clic derecho y vamos a decir Preview Off, ¿ok? Para que no nos molesten los otros componentes. También podemos seleccionar todos los elementos ahí por una ventana en Rhino y decir Hide o esconder, ¿ok? Y ahí solamente vamos a tener entonces el resultado de nuestro análisis de radiación, ¿ok? Podemos ver ahí abajo a la derecha tenemos una leyenda que nos dice qué significa cada color. Podemos ver cuáles son las superficies que reciben más sol, obviamente el techo, y también las superficies que dan al este y al oeste en este caso. Siempre en Rhino, nuestra dirección Y del eje Y va a ser el norte, entonces por eso yo puedo saber que esas dos caras que estoy mostrando están orientados al este y al oeste, respectivamente. Otra cosa, así, si nosotros mostramos los objetos de Rhino es muy difícil ver, entonces por eso los escondemos, ¿verdad? Entonces podemos apreciar que hizo un cálculo de cuánto sol recibe cada uno de estos componentes de la grilla. Si quieren un análisis con más resolución, obviamente pueden cambiar eh, la, la resolución de la grilla, pueden también cambiar la orientación y ver cómo eso cambia los resultados del análisis, etcétera, etcétera. Bueno, con eso terminamos este tutorial, que es un tutorial básico de cómo se hace un análisis de radiación.